Buenas tardes. Voy a hacer una exposición sobre el origen y la evolución de la administración a lo largo de la historia. Mi grupo está conformado por los estudiantes Juan Pablo Araque, John Santiago y William Gutiérrez. La administración definida por Cons y Donnell en su libro La administración la define como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar los demás recursos de esta con el propósito de alcanzar las metas establecidas. Esta definición enfatiza en la importancia que tienen la planificación en las organizaciones y la dirección y el control de la administración tanto individual como estatal que se pueda hacer. Pero bien, avancemos en lo que se refiere a los aspectos históricos de la administración. Debido a que la administración tiene unas importantes influencias, como pueden ser los filósofos, la Iglesia Católica, las organizaciones militares, las revoluciones industriales, los economistas liberales y los pioneros industriales y empresarios. Los filósofos antiguos y modernos, como pueden ser filósofos de tendencia liberal, fisiócratas, entre otros, la propia Iglesia Católica por su orden clerical patriarcal, las organizaciones militares con respecto a cómo se organizaban de forma administrativa con respecto al orden público o hasta la propia defensa de un país, de su soberanía, y las dos revoluciones industriales desde el siglo XVI hasta 1914. Los economistas liberales como son Adam Smith o David Ricardo, que fueron los principales desarrolladores teóricos de tanto la economía como parte de la teoría administrativa, y pioneros industriales y empresarios. Hay que recordar que los padres de la administración son Frederick Taylor y Henry Fayol, que fueron los que realmente desarrollaron la teoría administrativa en lo que fue el inicio del siglo XX. Pero más adelante explicaremos a estos dos importantes elementos y padres aparte de la administración. Entre los antecedentes de la teoría de la administración tenemos que mencionar las civilizaciones antiguas, cómo se desarrollan estos modelos administrativos. En Grecia ya se propone en un inicio la especialización de la administración y con Aristóteles se desarrollan los criterios de organización. En el antiguo Egipto, en China y en el Imperio Romano comienza a desarrollarse lo que es la administración burocrática estatal, la administración del Estado. Aquí es donde comienza a notarse la importancia que tiene la administración también como orden del propio Estado, de cómo se podría organizar para lograr sus fines a la hora de administrar recursos y bienes. Y en Alemania y en Austria en 1550 los camarelistas hablan de la especialización y de las funciones de los entes reguladores o del ente como función del Estado dentro de un país, dentro de su soberanía. Pero antes de seguir, en el origen de la administración, tenemos que hacer un pequeño paréntesis en lo que es el primer enfoque de la administración como el sinónimo de trabajo en las sociedades primitivas. Según este enfoque, la administración está vinculada al trabajo y las personas normalmente a través del trabajo desarrollan diferentes habilidades sociales que los hacen agruparse en diferentes grupos sociales para alcanzar una cierta satisfacción de sus necesidades básicas, como lo hacían las sociedades primitivas a través de sus migraciones, a través de la recolección y la caza de animales y recolección de alimentos para su círculo social y para también su sistema organizativo, que en ese momento, en el Paleolítico, en la prehistoria, era un sistema de nómada que normalmente nunca se quedan establecidos en un solo lugar, hasta que en el Neolítico, hace 10.000 años, se establecieron como sociedades sedentarias y desarrollaron la agricultura. Con este tipo de relación de caza y de recolección de frutos de la naturaleza, el hombre comienza a relacionarse y va dando un nivel de socialización, formando una especie de organización. Importante palabra en lo que se refiere a la teoría administrativa. Entre los antecedentes históricos tenemos que mencionar los diferentes elementos que ayudaron al desarrollo de la teoría administrativa, como fue Grecia con Sócrates, enunciando la universalidad de la administración. Platón en su libro La República da sus puntos de vista sobre la administración de los negocios públicos y el principio de especialización. Platón aparte, junto con Aristóteles, más adelante desarrollaría lo que es la definición de cada uno de los elementos del Estado y también de las formas de gobierno, como son la aristocracia, que es el gobierno normalmente las clases altas, la oligarquía, que es el gobierno de una sola clase social, la democracia, que es el gobierno del pueblo, y las tiranías o autoritarismo, el gobierno basado en una sola persona o de forma autoritaria, como conocemos en la politología y historiografía en la actualidad. Aristóteles, que era pupilo de Sócrates, había desarrollado
su libro La política las tres formas en las cuales se divide la administración pública: en el ejecutivo, en el legislativo y el judicial. Aristóteles también clasificó las diferentes formas de gobierno que se podrían dar dentro de un sistema de gobierno, dentro de la administración pública, como puede ser la monarquía, que es el gobierno de uno solo; la aristocracia, el gobierno de la clase alta; y la democracia, el gobierno del pueblo. En Persia, Ciro enuncia el estudio de los movimientos, el manejo de los materiales y la importancia de las relaciones humanas, el intercambio de los diferentes contenidos necesarios para el proceso económico como administrativo de las organizaciones y de las civilizaciones antiguas. Entre los antecedentes históricos que tenemos de la administración tenemos diferentes elementos puntuales de los diferentes pensadores y filósofos de la época. Entre ellos tenemos a 1525 a Maquiavelo, que desarrolló en los diferentes tratados y en su libro más importante, El Príncipe, aspectos de la administración como fueron la descripción del liderazgo y las tácticas políticas y el reconocimiento de la necesidad de cohesión del Estado de Florencia en su momento y de los diferentes gobiernos existentes en la Italia de su momento. En 1767, en Inglaterra, el Sir John Stuart desarrolló la teoría de la fuente de la autoridad y el impacto de la automatización sobre el trabajo. En Escocia, Adam Smith, el padre de la economía y de los liberales clásicos, desarrolla la aplicación del principio de especialización en los conceptos de control y remuneración. En Estados Unidos, Eli Whitney desarrolló el método científico, el empleo de la contabilidad de costo y del control de calidad, reconocimiento de la amplitud administrativa. En 1800, Matthew Boulton estandarizó los principios operacionales, la planeación de los incentivos, las bonificaciones de los métodos de trabajo y seguro de vida. Y Robert Owen desarrolló no solo desarrolló, sino que ayudó a plantear las diferentes necesidades de reivindicaciones laborales necesarias para un trabajo digno de las personas, a través de las aplicaciones prácticas personales sobre sus empresas, el entrenamiento de los obreros, la plan de casas para esto, el salario mínimo, entre otras características. Hasta el propio siglo XX es que surge la teoría moderna de la administración, a través de Frederick Taylor, ayudado por la administración científica, y Henry Fowler, que ayudado de la administración general e industrial, se convirtieron en los padres de la administración, siendo Taylor y Fowler los padres de la misma, de esta carrera como tal. Adam Smith, a través de su libro La riqueza de las naciones y sus diferentes tratados, había desarrollado las diferentes teorías administrativas necesarias para el estudio posterior de las organizaciones, tanto individuales como de forma pública, puesto que él reconoció la importancia de la división del trabajo, entendía como especialización de tareas para la reducción de los costes de producción en una empresa. Es decir, que a mayor división que pueda existir dentro de una empresa en cuestiones de sectores de trabajo, los costos intermedios van a ser cada vez menores. La acumulación del capital como fuente para el desarrollo económico y crecimiento económico de una sociedad, puesto que la acumulación del capital es necesaria para la inversión de las empresas y también para el nacimiento de nuevas empresas, y la defensa de los mercados competitivos en contra de la intervención del Estado sobre la economía y las regulaciones que normalmente impone el Estado sobre la misma, que normalmente son coyunturales y son muy peligrosas para la actividad económica y el libre mercado. Y nos tenemos que parar en Robert Owen, que desarrolló dentro de las concepciones que iba viendo con respecto al capitalismo primitivo del siglo XIX y principios del siglo XX, diferentes condiciones de vida o diferentes condiciones laborales que le permitían mejorar el trabajo digno a las personas, puesto que muchas de las condiciones o muchas de las propuestas que él realizó las aplicó directamente a sus empresas, porque partía de la idea de que las condiciones de vida determinan la suerte del individuo y para mejorarlas se debe reconstruir el ambiente que vive el ser humano. Esto ya pues es una cuestión un poco marxista, una cuestión un poco de materialismo histórico. Estas ideas las aplicó en sus fábricas, mejorando los salarios, reduciendo las jornadas de trabajo a 10 horas, facilitando las viviendas dignas para sus empleados, ofreciendo formación a los hijos de los trabajadores, entre otras políticas de corte social. Muestra su favor a las leyes que regulan los horarios y prohíbe el trabajo infantil. Robert Owen defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico que fuera alternativo al capitalismo. Era un cooperativista, no
muchos casos se podría decir un socialista utópico. Su planteamiento, aparte de ser utópico y pretender suprimir el sistema capitalista británico, vio las condiciones materiales en las cuales vivían los trabajadores y que era en su momento, debido a ese capitalismo prehistórico y naciente de los diferentes países protocapitalistas. Las 6 etapas de la historia de las empresas comienzan a partir de los artesanos, como se mencionó más atrás, puesto que los artesanos fueron la principal unidad de producción que tuvo la economía en estas épocas preindustriales y precapitalistas, que desde la antigüedad hasta la primera revolución industrial en 1780 fueron la principal unidad económica de producción de bienes y servicios de forma individual. Luego vendría la transición hacia la industrialización en la primera revolución industrial de 1780 a 1860. Luego vendría un mayor desarrollo industrial, una planificación más industrial sobre los diferentes bienes y servicios, que fue la segunda revolución industrial, que comenzó desde 1860 con la guerra franco-prusiana hasta 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Luego vendría el conglomerado de diferentes industrias y el nacimiento también en este periodo en el desarrollo industrial, los holdings, las diferentes estructuras de empresas verticales, entre otras. Aparecería el gigantismo industrial, que vendría entre las dos guerras mundiales, desde 1914 hasta 1945. Vendría lo que muchos historiadores llaman la tercera revolución industrial en la época moderna, según lo señala este cuadro, desde la posguerra hasta la actualidad, desde 1945 hasta 1980, que es la revolución de los ordenadores, y la que conocemos en la actualidad, que es la globalización, que es la actualidad que conlleva pues todo el desarrollo administrativo y empresarial que existe en la actualidad.